En el capítulo anterior hablamos sobre los orígenes de los enanos como civilización, de cómo llegaron al viejo mundo y cómo con martillo y acero resistieron la primera embestida del caos. Ahora, con el enemigo casi totalmente expulsado, los enanos se encontraron huérfanos de sus ancestros. Fue entonces cuando eligieron a su primer gran rey, Snorri Barba Blanca, una figura legendaria que daría inicio a una era de esplendor. En ese tiempo, los enanos ya habían erigido sus imponentes fortalezas, formando el reino subterráneo conocido como el Kara-Sankor, una red de ciudades conectadas por túneles que atravesaban las entrañas de las montañas. Así, evitaban los peligros del exterior, viajando con seguridad bajo la roca que tanto amaban. Durante los últimos años del advenimiento del caos, los enanos forjaron una amistad cercana con los elfos, pues fue Malekith quien lideró un ejército élfico que luchó codo a codo junto a los enanos. Tras años de guerra, ambos pueblos por fin conocieron la paz y el comercio floreció. Maestros artesanos élficos y enanos compartían conocimientos y en el año menos 3900 del calendario imperial nacía oficialmente el imperio enano de Kara-Sankor, nombrando a Kara-Sakarak como su capital. En el año menos 2839, el gran rey Fénix, Bel-Shanar, visitó Kara-Sakarak invitado por Snorri Barba Blanca. Días de festejos, litros de cerveza y camaradería culminaron en un pacto de amistad que parecía eterno. Malekith quedó como embajador enano y comenzó una época gloriosa que sería recordada como la edad de oro de ambas razas. Pero nada dura para siempre. La guerra civil había estallado en el hogar de los elfos, por lo que se vieron obligados a volver y lidiar con el asunto. Años más tarde, en el año menos 2188, regresaron, y por un tiempo parecía que los lazos comerciales volvían a forjarse. Fue aquí donde los enanos recibieron la noticia de la traición de su antiguo amigo Malekith, y de la sangrienta guerra civil entre elfos que terminó por la creación de los Druchi, los elfos oscuros. Mientras los elfos de Ultuan trataban amistades con los enanos, Malekith, el ahora nombrado rey brujo, continuaba tramando oscuros complots contra el rey Fénix. Aunque al principio los elfos oscuros prosperaron en la helada tierra de Nagaroth al este de la isla de Ulthuan, hogar de los ahora llamados altos elfos. Estos patrullaban las costas y cada año que pasaba las incursiones eran más y más peligrosas. Pronto, los esclavos, la fuente principal de trabajo de los elfos oscuros, así como los botines, empezaron a escasear y Malekith no estaba contento. Caledor II había sucedido el trono al adversario de Malekith durante la guerra civil, y bajo su reinado sus colonias prosperaron como nunca antes lo habían hecho, y su amistad con los enanos se fortalecía cada vez más. Temiendo una posible alianza entre ambas razas, el rey brujo ordenó a sus corsarios del Arca Negra que interceptaran a los convoys comerciales de los enanos, y les proporcionó mapas de las rutas comerciales secretas que había aprendido durante la época en la que fue embajador del anterior rey Fénix, Bel-Shanar, en la corte de Snorri Barba Blanca, y empleó ese conocimiento en beneficio propio. Los incursores se vistieron como elfos de Ulthuan, ataviados con unas túnicas blancas y armaduras plateadas que los elfos oscuros tenían de incursiones anteriores. Así, disfrazados como si de soldados de Ulthuan se trataran, los guerreros elfos oscuros llevaron a cabo los primeros actos que desembocaron años más tarde en el conflicto más sangriento de la época. Comenzaron a asaltar las rutas comerciales, cayendo sobre las caravanas enanas y atacando asentamientos enanos menores, aniquilando a todos los miembros posibles, tanto a jóvenes y a mujeres así como a guerreros, y apoderándose de sus mercancías. Dejaron señales inequívocas de que por así había pasado un elfo. Mientras ellos llenaban las arcas de Nagaroth, los corsarios sembrarían la división entre elfos y enanos. Malekith se rió después de pensar que aquello suponía una traición para las dos razas que una vez lo alabaron como héroe. Los bajitos y feos enanos y sus decadentes primos de Ulthuan nunca más volverían a unir sus fuerzas contra él. Los resultados de estos ataques clandestinos fueron mejores de lo que Malekith había esperado, dado que los enanos no tenían mucha constancia del conflicto civil que había padecido el reino de Ulthuan. No les era posible diferenciar un elfo de otro y por lo tanto todas las evidencias apuntaban a que los actos vandálicos de sus siniestros congéneres eran obra de los altos elfos, por lo que la venganza de los enanos cayó sobre algunos de ellos, organizando actos de justicia sumaria contra sus perpetradores. Para los enanos, el comportamiento desleal de sus nuevos aliados no era del todo inesperado. En
En su pragmatismo, identificaron a sus socios comerciales como gente voluble, propensa a estados de ánimos caprichosos. La suspicacia natural de su raza llevó a muchos enanos a la conclusión de que solo era cuestión de tiempo para que los elfos se la jugaran a ellos. Después de todo, las obras de los enanos eran tan buenas, tan ingeniosas y estaban tan bien manufacturadas que los elfos se tomaron envidiosos y avaros. Cuando las noticias de estos sucesos llegaron a oídos del gran rey Gotrek Rompeestrellas, quedó perplejo ante estos aparentemente ataques no provocados de sus aliados y socios comerciales. Pero el gran rey enano era sabio y prudente, como lo demostraba el tamaño de su barba y su color blanco, y no le gustaba tomar decisiones precipitadas, por lo que ordenó detener todos los ataques de represalia por parte de sus gobernadores, y envió mensajeros al lejano Ulthuan para exponerle el caso ante el rey Fénix Caledor II, con la esperanza de resolver la disputa de manera pacífica y honrada. Cuando las exigencias del rey Gotrek llegaron al rey Fénix, la respuesta de este fue inmediata y poco diplomática. Las historias relatan cómo los mensajeros fueron recibidos con desdén y desprecio por parte de los elfos, burlándose de lo que llamaron acusaciones infundadas. El vanidoso y arrogante Caledor se negó a ver a los emisarios, enviándolos de vuelta con un mensaje de que el rey Fénix no accedería a sus demandas, pero que podría atender a las súplicas del rey. Los enanos son una raza que se caracteriza por su orgullo y testarudez, con lo que proponer a un rey enano que debía suplicar a un elfo suponía una afrenta tan grave como si le hubiese propuesto afeitarse la barba. Furioso, Gotrek envió un segundo grupo de emisarios a Ulthuan, llevando la desafiante respuesta del rey Gotrek. El gran rey de los enanos no suplicaría a ningún dios, ni mucho menos a un patético y flacucho elfo. El importe de la restitución que había exigido originalmente el rey enano se duplicó debido al insulto de Caledor. Despreciando de tal manera las demandas de los enanos, los arrogantes elfos llevaron a cabo un insulto tan ultrajante y deliberado que ni todo el oro del mundo podría compensar, y daría paso a un agravio tan desleal y cobarde que todo el linaje de los enanos se vería manchado por esto y pasaría de padres a hijos entre las generaciones de los enanos. Afeitaron la barba del embajador enano. El mensajero enano, tras sufrir una humillación tan terrible, fue expulsado de las tierras de los elfos, obligándolo a volver a su hogar a través de tierras de extraños sin su barba y despojado de su orgullo. Cuando el mensajero llegó a la corte de Gotrek, los ojos del gran rey se llenaron de horror al ver a su honorable mensajero privado de su barba. El mensajero cayó de rodillas ante su rey y con voz triste le transmitió el mensaje de Caledor. El rey Gotrek no tendría una sola moneda de oro a menos que él mismo se presentara en Ulthuan y suplicara ante el trono del rey Fénix. El rey Gotrek quedó en silencio. Su furia se sentía por todo Karasakarak. Solo se levantó de su trono para tomar una pluma y escribir en el libro de los agravios una sola palabra en letras grandes: Caledor. La palabra ocupó 2 hojas enteras del Damascrón. Para los enanos, aquella acción supuso una afrenta a su honor, para la que solo existía una respuesta: guerra. Este conflicto pasaría a la historia como el más sangriento entre ambas razas, conocido como la Guerra de la Barba. Aunque es poco asertivo llamarlo de esta manera, pues es llamado así solo por los elfos. Para los enanos, el conflicto sería conocido como la Guerra de la Venganza.